Buenos días, mis queridos hermanos. Los saluda su hermana en Cristo, Luzberta Jiménez Mendoza, del grupo de oración Los Ángeles de Dios, de la Iglesia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Mis queridos hermanos, hoy es domingo, día del Señor, domingo día de ir a participar en la Eucaristía, en la Santa Misa, todos como familia, ir a ese banquete que el Señor nos prepara, esa mesa celestial, mis queridos hermanos. Hoy estamos celebrando el 18º domingo del tiempo ordinario, donde el Señor nos espera en su fiesta. No dejen de asistir a la Santa Misa, y hoy vamos a compartir la reflexión del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 24 al 35. Mis queridos hermanos, primero pidamos al Señor que envíe su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para poder meditar y discernir su palabra, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la gente subió a las lanchas y se dirigieron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, Maestro, ¿cómo has venido hasta aquí? Jesús les contestó: En verdad les digo, ustedes me buscan, no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre. Entonces le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es esta: creer en aquel que Dios ha enviado. Le dijeron: ¿qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces tú para que la veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Según dice la Escritura, se les dio a comer pan del cielo. Jesús contestó: en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da vida al mundo. Ellos dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, hoy en este domingo, el Señor nos habla en su palabra, y vemos cómo Jesús les dice: en verdad digo, ustedes me buscan, no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido hasta saciarse. Y para poder nosotros entender el Evangelio hay que leer un poquito el contexto. Y como sabemos, Jesús acababa de realizar el milagro de la multiplicación de los peces y los panes, y se había saciado toda esa gente. Entonces se vinieron siguiendo a Jesús. Por eso Jesús les da esta respuesta: ustedes me buscan, como decir, no por lo que soy, sino por lo que reciben. ¿Y cuántos de nosotros estamos igual? Solamente buscamos a Dios cuando ya nos llegó el agua hasta el cuello, cuando ya no podemos más, cuando estamos muy necesitados de una obra, de un milagro de Dios. Y si no nos lo da, ¿qué hacemos? Empezamos a cuestionar a Dios. Y más abajo nos dice: trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. ¿De qué alimento nos está hablando Jesús?
del alimento espiritual, de lo que nosotros llenemos nuestro corazón, eso va a permanecer y a darnos vida eterna. Y luego vemos acá cómo cuestionan ellos a Jesús. Le dicen, entonces le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en la obra de Dios? Y Jesús les contesta y nos da una clave muy importante. Dice, la obra de Dios es esta: creer en aquel que Dios ha enviado. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Creer. Tener fe en aquel que Dios ha enviado, que es Jesús, nuestro benefactor. Ese es el que Dios ha enviado. Creer en Él, creer en su palabra. Y luego vemos cómo le dicen, ¿qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces tú para que veamos y creamos en ti? Imagínense nomás la cabeza dura de la gente. Jesús acababa de realizar el milagro de la multiplicación de los panes y aún le estaban pidiendo una señal milagrosa. Por eso Jesús acá les dice, ustedes no me buscan por lo que han visto en los signos, porque Él les dio un signo de que Él era Dios. Y vemos cómo lo siguen cuestionando y le dicen, ¿cuál es tu obra? Y luego le dicen, nuestros antepasados, según las Escrituras, Dios les dio pan del cielo, el maná en el desierto. Y todos podríamos pensar que este evangelio nos habla de la Eucaristía. Pero no, mis queridos hermanos, este evangelio nos está hablando del alimento, de lo que sale de la boca de Dios, de su palabra. Eso es lo que es creer en la palabra de aquel que Dios ha enviado, creer en el Hijo de Dios, en Jesús. Eso es lo que para nosotros significa este evangelio. Mis queridos hermanos, estas personas andaban buscando los milagros de Jesús, andaban siguiendo los milagros de Jesús y no a Jesús de los milagros. Y muchos de nosotros podemos estar así, que solamente buscamos a Dios cuando queremos un milagro, porque milagros Dios ha hecho muchos en nuestra vida y tal vez estamos como esta multitud que va y le dice, ¿qué obras vas a hacer? ¿Qué milagros vas a realizar para que creamos en ti? Dios ya hizo todo. Realiza milagros en nuestras propias narices. Y nosotros seguimos como esa multitud, cuestionando a Dios, sin creer, sin tener fe en Jesús, sin buscar el alimento que perdura hasta la vida eterna, que es Jesús, que es su palabra, que nos alimenta y nos da vida. Y luego después nos dice, al final del Evangelio, dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Nos vuelve a mencionar la palabra creer. El que cree en mí nunca tendrá sed. La palabra clave, mis queridos hermanos, en este evangelio es creer en aquel que Dios ha enviado, que es Jesús. Creer en su palabra que sale de su boca, que es alimento espiritual para nosotros, el alimento que perdura hasta la vida eterna. Gracias, mis queridos hermanos. Quisiera que nos quedáramos con estas preguntas, mis queridos hermanos. ¿A quién buscamos nosotros? ¿Los milagros de Jesús o a Jesús de los milagros? ¿Realmente creemos en la obra de Dios? ¿Creemos en aquel que Dios ha enviado, que es Jesús? Mis queridos hermanos, vale la pena
cuestionarnos a veces nosotros mismos si realmente seguimos a Dios por lo que es, o por lo que da, o por lo que hace. Dios es algo, es alguien, no es algo. Ese alguien que quiere salvarnos y que nos da el pan que perdura hasta la vida eterna. Que Dios me los bendiga. No se olviden de asistir a la Santa Misa, rezar el Santo Rosario y frecuentar la Santa Eucaristía. En la Santa Misa el Señor nos da dos alimentos: la palabra que sale de su boca, las Sagradas Escrituras y la Santa Eucaristía. Que Dios me los bendiga, la Santísima Virgen nos proteja. Oren por mí, que yo estaré orando por ustedes. Hasta luego, mis queridos hermanos.